Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Libro de oro de la espiritualidad montfortiana. Preparación para la consagración al corazón inmaculado de María. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Séptima lección. Mortificación universal. Sugerencias para iniciar. Disponernos para orar, sacar un espacio y un tiempo apropiado. Nos podemos ayudar con las letanías del Espíritu Santo. Iniciaremos esta lección bajo un diálogo o examen en torno a las siguientes preguntas propuestas por la espiritualidad montfortiana. ¿A qué cosas debe renunciar un buen deportista? ¿Y a qué se debe dedicar? ¿Qué renuncias y dedicaciones debe hacer un buen discípulo de Cristo? Comparte algo a lo cual te estás dedicando para ser mejor discípula o discípulo de Cristo. Iluminación para meditar y contemplar. Desde la palabra de Dios. En el pueblo de la antigua alianza, la gran promesa mesiánica está unida a la purificación de nuestros pecados y al cambio de corazón. Les rociaré con agua pura, que les purificará de todas sus inmundicias e idolatrías, los he de purificar. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Y haré que caminen según mis preceptos y que cumplan mis mandatos poniéndolos por obra. Ezequiel capítulo 36, versículos del 25 al 27. Pero esto no puede realizarse sin la colaboración humana. Dios no puede purificarnos si nosotros no queremos ser puros. Dios no puede sacarnos de nuestras idolatrías si nosotros seguimos cultivando apegos desordenados al dinero, al placer, al poder, a la apariencia, etc., que terminan esclavizándonos. La salvación que Dios nos propone no es algo mágico, sino una propuesta divina de liberación y vida que exige una respuesta humana de colaboración. No se puede andar con una vela al diablo y otra a Dios. Hay que optar. Toda opción implica renuncia y dedicación. En el pueblo de la nueva alianza, Jesucristo nos dice: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida, la perderá, y quien la pierda por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué precio pagará el hombre por su vida? Marcos capítulo 8, versículos del 34 al 37. La invitación a ser discípulo de Cristo implica no buscarse a sí mismo y sufrir en seguimiento. Implica un esfuerzo constante de superación, puesto que nada grande se hace sin sufrimiento. Se requiere perseverancia en las buenas acciones, en nuestros compromisos, en nuestros deberes de Estado. Eso es cargar la cruz y me siga. Este seguimiento de Cristo va unido al cumplimiento de los mandamientos, a realizar la voluntad de Dios,
que es la santidad a la cual nos ha predestinado. El seguir a Cristo pide que no nos coloquemos en primer lugar, sino que actuemos buscando en todo el bien de nuestros hermanos a la gloria de Dios por encima de todo. Desde la palabra de la Iglesia. Durante el tiempo de Adviento y el tiempo de Cuaresma, la Iglesia invita reiteradamente a la conversión a través de la oración, el ayuno, las buenas obras de solidaridad con los hermanos. El Adviento es justamente llamado la Cuaresma de Navidad, puesto que preparamos la venida del Salvador a nuestros corazones, a nuestras familias, a nuestra sociedad, que viven en las tinieblas del error y en las sombras de la muerte, a pesar de tantos alumbrados de Navidad. San Gregorio de Niza nos exhorta a combatir bien el combate de la fe. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado. Sabemos que se llama nueva criatura a la inhabitación del Espíritu Santo en el corazón puro y sin mancha, libre de toda culpa, de toda maldad y de todo pecado. Pues, cuando la voluntad detesta el pecado y se entrega según sus posibilidades a la prosecución de las virtudes, viviendo la misma vida del Espíritu, acoge en sí la gracia y queda totalmente renovada y restaurada. Por ello se dice, quiten la levadura vieja para hacer una masa nueva, y también aquello otro. Celebremos la Pascua no con la levadura vieja, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Ahora bien, el enemigo de nuestra alma tiende muchas trampas ante nuestros pasos, y la naturaleza humana es de por sí demasiado débil para conseguir la victoria sobre este enemigo. Por ello, el apóstol quiere que nos revistamos con armas celestiales. Abróchense el cinturón de la verdad por coraza, pónganse la justicia, dice, bien calzados para estar dispuestos a anunciar el Evangelio de la paz. ¿Te das cuenta de cuántos son los instrumentos de salvación indicados por el apóstol? Todos ellos nos ayudan a caminar por una única senda y nos conducen a una sola meta. Con ellos se avanza fácilmente por el camino de vida que lleva al perfecto cumplimiento de los preceptos divinos. El mismo apóstol dice también en otro lugar, corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos. Fijo los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús. Por ello es necesario de quien desprecia las grandezas de este mundo y renuncia a su gloria vana, renuncie también a su propia vida. Renunciar a la propia vida significa no buscar nunca la propia voluntad, sino la voluntad de Dios, y hacer del querer divino la norma única de la propia conducta. Significa también renunciar al deseo de poseer cualquier cosa que no sea necesaria o común. Desde Montfort. Montfort nos dice, para adquirir la sabiduría encarnada Jesucristo, hay que buscarla con ardor, es decir, es preciso estar dispuesto a dejarlo todo, a sufrirlo todo y a emprenderlo todo para llegar a poseerla. Pocos la encuentran, porque pocos la buscan, como ella lo merece. Amor de la sabiduría eterna, numeral 61.
Por ello, uno de los 4 medios indispensables para adquirir la sabiduría es la mortificación universal. Vamos a leer del libro de la sabiduría eterna los numerales 194 al 202. Medios para alcanzar la divina sabiduría, del libro Amor de la Sabiduría Eterna. Mortificación universal. Te es necesaria la mortificación. Numeral 194. La sabiduría. Dice el Espíritu Santo, no mora en quienes viven cómodamente, es decir, en quienes viven a sus anchas, concediendo a las pasiones y sentidos cuanto apetecen. Porque los que viven sujetos a los bajos instintos son incapaces de agradar a Dios. Y la tendencia a lo bajo significa rebeldía contra Dios. Mi alimento no durará por siempre en el hombre, puesto que es carne. Los que son de Cristo, la sabiduría encarnada, han crucificado sus bajos instintos con sus pasiones y deseos. Llevan ahora y siempre en su persona la muerte de Jesús. Se hacen violencia continuamente. Llevan la cruz todos los días. Están finalmente muertos y hasta consepultados con Cristo. Son estas expresiones del Espíritu Santo que muestran con luz más que mirada como para obtener la sabiduría encarnada. Jesucristo, es necesario que mortifiques y renuncies al mundo y a ti mismo. Numeral 195. No pienses que la sabiduría es más pura que los rayos del sol. Vaya a entrar en un alma y cuerpo manchado por los placeres de los sentidos. Ni te imagines que conceda descanso y paz inefables a quienes aman la compañía y vanidades del mundo. Al que salga vencedor le daré el maná escondido. Aunque esta amable, soberana gracia a su luz infinita concede y distingue en su instante todas las cosas, busca no obstante a quienes son dignos de ella. Ella misma va de un lado a otro buscando a los que le merecen. Busca, porque el número de estos es tan reducido que encuentra a muy pocos, bastante desapegados del mundo, suficientemente interiores y mortificados, y por tanto dignos de ella, de su persona, de sus tesoros y de su amistad. Numeral 196. ¿Cómo mortificarse? La sabiduría exige para comunicarse una mortificación universal y continua, valerosa y discreta. No se contenta con una mortificación a medias y de pocos días. Para alcanzar la sabiduría te es necesario vivir en auténtica pobreza interior y exterior. Numeral 197. Renunciar efectivamente a los bienes del mundo, como lo hicieron los apóstoles, los discípulos, los primeros cristianos y los religiosos. En el modo más rápido, mejor y más eficaz para alcanzar la sabiduría, o por lo menos desligar el corazón de esos bienes y poseerlos como si no los poseyeras, sin afanarte para adquirirlos,
sin aquietarte por conservarlos y sin impacientarte ni lamentarte cuando los pierdas. Todo esto ciertamente es bien difícil de practicar. Segundo, romper con lo mundano. Numeral 198. No optar las modas de los mundanos en vestidos, muebles, habitaciones, comidas, costumbres o actividades de la vida. No se amolden al mundo este. Es práctica más necesaria de lo que se cree. Tercero, romper con las falsas máximas del mundo. Numeral 199. No creer ni secundar las falsas máximas del mundo. Estas tienen una doctrina tan contraria a la sabiduría encarnada como las tinieblas a la luz, la muerte a la vida. Examina atentamente sus sentimientos y palabras. Los mundanos piensan y hablan mal de las más sublimes virtudes. Es verdad que no mienten abiertamente, pues revisten sus mentiras con apariencia de verdad. Piensan que no mienten, pero en realidad están mintiendo. Por lo general, no aconsejan abiertamente el pecado, pero lo consideran como un acto de virtud honesto, indiferente o sin consecuencias. En esta sutileza que el mundo ha copiado del demonio para disimular la fealdad del pecado y de la mentira, consiste aquella malicia de que habla San Juan. El mundo entero está bajo el poder del malo. Hoy, más que nunca. Cuarto, vivir en contacto con la sabiduría. Numeral 200. Huir cuanto te sea posible de la compañía de los hombres, no solo de los del mundo, tan peligrosa y nociva, sino también de las personas de piedad cuando es inútil y hace perder el tiempo. Si deseas llegar a ser santo y perfecto, debes poner en práctica estas 3 palabras de oro que la sabiduría eterna dijo a San Arsenio: huye, escóndete, calla. Huye en lo posible de la compañía de los hombres, como han hecho los mayores santos. Su vida está escondida con Cristo y en Cristo. Guarda, en fin, silencio con los hombres para dialogar con la sabiduría. Hay quien calla y pasa por sabio. Quinto, poner en juego una ascesis cuidadosa. Numeral 201. Para alcanzar la sabiduría, te es necesario mortificar tu propio cuerpo, no solo sufriendo con paciencia las enfermedades corporales, las inclemencias del tiempo o las molestias de las criaturas durante la vida, sino también imponiéndote algunas penalidades y mortificaciones como ayunos, vigilias y otras austeridades propias de los santos penitentes. Se necesita valor para ello, porque la carne, por naturaleza, es idólatra a sí misma, y el mundo considera y desprecia por inútiles todas las mortificaciones corporales. ¿Cuánto no dice y hace para apartarnos de las austeridades de los santos? De cada uno de los cuales se dice proporcionalmente: el sabio o el santo produjo su cuerpo a servidumbres con vigilias, ayunos, disciplinas, por el frío, la desnudez o por toda suerte de austeridad. Tenía hecho un pacto consigo mismo de no darse reposo en este mundo. El Espíritu Santo dice que todos los santos aborrecían
hasta las ropas manchadas por su propio cuerpo. Sexto, unir mortificación interna y externa. Te es absolutamente necesario unir la mortificación externa y voluntaria para que sea buena, o a la del juicio, o a la de la voluntad mediante la santa obediencia, sin la cual toda mortificación queda manchada de voluntad propia y frecuentemente es más grande y agradable al diablo que a Dios. Por eso, no debes hacer ninguna mortificación extraordinaria sin pedir consejo. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia. Proverbios 8:12. El que se fía de sí mismo es un necio. Proverbios 28:26. El sabio actúa con prudencia. Proverbios 13:16. Si no quieres tener de qué arrepentirte de lo que haces, no debes obrar sino después de haber pedido consejo a un hombre prudente. Es lo que te aconseja el Espíritu Santo. No hagas nada sin reflexión, así no te arrepentirás de lo que hagas. Pide consejo al sensato. Gracias a la obediencia, eliminas el amor propio, que todo lo malogra. Hace muy meritorio lo insignificante. Quedas a salvo de las ilusiones del demonio. Vences a todos los enemigos y llegas con seguridad, casi como dormido, al puerto de la salvación. Cuanto acabo de decir se resume en este preciso consejo. Déjalo todo y al encontrarlo a Jesucristo, la sabiduría encarnada, lo encontrarás todo. Hemos terminado de leer los numerales del libro Amor de la Sabiduría Eterna. Ese tercer medio, la mortificación universal, la resume San Luis María en este precioso consejo. Déjalo todo. Y al encontrar a Jesucristo, la sabiduría encarnada, lo encontrarás todo. Numeral 202. ¿No les parece un gran negocio? Pero hay que pagar el precio. Yo le entrego mi todito a Dios y Dios me da su todo. Es vivir solo para Dios. Aquí no hay nada de magia, sino de lucha decidida y continua cada día. Es vivir cada día las renuncias y promesas que hemos hecho en la alianza bautismal. Nuestra consagración fundamental. Otro aspecto de la mortificación. La mortificación tiene una dirección muy positiva. Se trata de hacer más que de no hacer y de hacer algo conveniente e incluso que me gusta hacerlo bien. Hacer algo que me gusta porque tengo carisma y veo su utilidad, pero que me cuesta porque requiere dedicación. Se trata de perfeccionar un don o una cualidad o adquirir una habilidad o mejorar un medio, como lo es la oración, el estudio, la organización del tiempo, el aprendizaje de un arte, un idioma, el aprender a escribir bien, aprender a hablar bien por la radio, por la televisión, aprender lo que necesito de informática. No para buscarme a mí mismo, sino para mejor realizar la misión que me ha sido encomendada por Dios en la iglesia y en el mundo. Cualquier opción sería para ser mejor discípulo y apóstol de la sabiduría, implica renuncia y dedicación. Ambas
Ambas son parte de la mortificación universal. También podemos aplicar lo mismo para adquirir alguna virtud que deseamos y sentimos que nos hace más falta. Pero no temamos, ni nos acobardemos. El Señor nos conoce, nos sostiene y nos ama. Su yugo es suave, su carga ligera. La mortificación más importante es cumplir diariamente nuestros deberes de Estado, es decir, hacer bien lo que debemos hacer según nuestro estado de vida y profesión. Resumen para reflexionar, orar y comprometerme. Leamos y meditamos los numerales 194 al 202 del libro del amor de la sabiduría eterna. Sobre la mortificación universal y copiemos las frases que más nos impactan para orientar nuestro deseo de entregarnos totalmente a Jesucristo. ¿En qué consiste la mortificación universal? ¿Por qué debo practicarla? ¿Qué renuncias me pide de modo especial el Señor para seguirle mejor? ¿A qué debo dedicarme para consagrar toda mi vida al Señor por medio de la Virgen? Oración final. Señor, dame un corazón nuevo. Infunde en mí tu Santo Espíritu. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.